ya habló Augusto, pero la pregunta de esta charla es otra dimensión. Es el que está del otro lado, que no es el respirador ni el recién nacido, es el que toca las perillas, ¿no? Y parece muy desafiante pensar quién ventila al recién nacido, ¿no? Y yo van a ver que hay algunas diapositivas mías que tienen así como algunas preguntas para contestar o para reflexionar sobre esa pregunta, ¿no? ¿Y quién ventila a un recién nacido? El que sabe lo que no sabe, el que puede mover las perillas, que es de lo que se estaba hablando recién, el que está ese día, en ese horario, ¿no? El que está al lado del paciente. En realidad, ya lo dijo Augusto, en la asistencia respiratoria hay una diferencia entre el éxito y el fracaso, entre la excelencia y la mediocridad. Entonces, yo antes de entrar específicamente en cómo mejorar la calidad de los cuidados, voy a reflexionar con ustedes que al recién nacido, la verdad es que no le importa quién lo ventila. Lo que le importa es que en esos 1440 minutos al día que hablamos recién, que le den lo que precisa. Y en esos minutos muchas veces precisa cosas distintas, ¿no? No necesita siempre lo mismo. Y en realidad eso significa que elemento calentador, un reservorio de agua, una unidad de control de temperatura que incluye una sonda de temperatura y alarmas que nos van a avisar si algo de eso está fallando. Dentro de estos sistemas de humidificación activa tenemos los manuales, que son que uno puede utilizar añadiendo agua a través de un dispositivo de llenado conectado tipo venoclisis. Entonces, cuando uno ve que el agua se consume, abre ese sistema de venoclisis y el agua se vuelve a llenar. O en otros casos uno tiene que desconectar y verter el agua. La verdad que estos no son los indicados. Primero porque si uno tuviera que verter el agua, desconectar y verter el agua, estamos exponiendo a una desconexión del paciente que siempre tratamos de evitar. Y por otro lado, este sistema de venoclisis, si uno se lo olvida abierto, como no tienen el sistema de balanza que frena el agua, el ingreso del agua, podría desbordarse. Incluso estos cambios entre diferentes niveles de agua puede hacer variar mucho la temperatura y la humidificación con que el gas llega al recién nacido. Bueno, y los sistemas que son los automáticos, uno lo deja con el sistema de venoclisis conectado y se va llenando el reservorio en forma continua y automático. Estos serían los ideales si uno pudiera elegir a la hora de colocar a un paciente que está recibiendo oxigenoterapia. Acá tienen los distintos tipos, como les dije, algunos tienen ese sistema de balanza que corta el ingreso del agua y otros que no. Uno tiene que estar mirando de no pasarse de la recomendada de agua. Los distintos tipos de calentadores, están los más sofisticados que tienen una medición de temperatura en la cámara y una medición más cercana al paciente que te dice a cuántos grados llega el aire que estamos administrando, que esa es la ideal, sobre todo cuando uno está cuidando a un paciente que está en ventilación mecánica y probablemente no todos tenemos los sistemas estos que nos permiten la medición cerca a la boquilla del paciente. Se debería utilizar estos que son un poco más sofisticados para el paciente en ventilación mecánica. Después tenemos otros sistemas que tienen 3 líneas, como el que está haciendo el puntero. Este sistema de 3 líneas, como de 3 variedades de temperatura, que uno tendría que conocer qué significa cada uno de los puntos para poder adecuarlo al sistema que está recibiendo el paciente. Este que dijimos que es el ideal, que tiene arriba, por un lado, el paciente intubado y por debajo el paciente en modo cánula o modo no intubado, no invasivo. Y este sistema, que también es un sistema que tiene 1, 2, 3, 4, donde también deberíamos conocer qué significa cada uno de los números o a qué temperatura se asemejan cada uno de los números, también para poder manejar. Esto son algunas fotos donde siempre se recomienda que el sistema quede por debajo del paciente, que quede derecho, que no quede torcido, porque también existen riesgos en cuanto a eso, puede irse agua a la vía aérea del paciente.
y el 37 grados, que es lo recomendado en ventilación mecánica. Dijimos que según la modalidad de administración de oxígeno teníamos diferentes recomendaciones. Cuando uno administra gases a través de halo cefálico, se recomienda usar la temperatura en modo no invasivo. Esto equivale a 34 grados o su equivalente según el dispositivo. Esto que dijimos, si teníamos 1, 2 o 3, en esos sistemas probablemente tiene que estar la luz en el segundo para adecuarlo al halo. Cuando damos asistencia respiratoria mecánica, dijimos 37 grados en la boquilla del paciente, o sea que el paciente debería llegar a 37. Si tienen esos sistemas que les miden y se le puede restar la temperatura en la que llega el paciente, porque ustedes recuerden que en la cámara se calienta, pero en todo ese trayecto hasta que llega el paciente puede perder temperatura, y esto va a estar condicionado por la temperatura ambiente en el que esté ese paciente. Entonces, en RM37 o su equivalente según el modelo de calentador que estemos usando. Y esto es lo que siempre nos genera controversias, porque mucha gente, yo sé que usan el CPAP en modo no intubado, pero si ustedes leen la bibliografía, y yo ahí les cité el libro de técnicas que publicamos hace muy poquito, donde también se hizo una revisión muy exhaustiva de la bibliografía, y se recomienda en CAFO y en CPAP utilizar 37 grados. Piensen que estamos dando flujos altos, que también el sistema trabaja con una presión continua, entonces tenemos que garantizar que la temperatura llegue adecuadamente al paciente. Entonces, en estas dos modalidades, también en lo que es ventilación mandatoria intermitente nasal, lo ideal es en 37 grados. Acá les traje una equivalencia de temperatura según el que tiene la posibilidad de medirlo en bajo, medio o alto, y la temperatura aproximada en el bajo es de 26 a 29, en el medio, que es el que uno podría dar, por ejemplo, en el paciente que tiene un halo, es de 30 a 33 grados, y en el alto es aproximado entre 33 y 36 grados, que sería más cercano a lo que uno busca en el paciente ventilado. Recuerden que es importante adecuarlo, porque tanto la temperatura muy elevada o muy baja pueden ocasionar disconfort en el paciente y lesión de la vía aérea. Por eso, cuando uno administra gases a través del halo, tiene que fijarse que no esté a la temperatura de 37 grados, porque eso genera mucho disconfort, y por ahí empiezan a ver esos halos que empiezan a condensar líquido, el paciente que le cuesta regular temperatura y está con calor, y eso lo incomoda mucho. Así que siempre adecuar, tanto para prevenir que la temperatura llegue por debajo como que llegue muy excesiva. Bueno, dentro de las recomendaciones, colocar los dispositivos por debajo de la altura del paciente, que ya lo dijimos, verificar condensación de agua por diferencia de temperatura con el ambiente, porque esto también es importante tener en cuenta, sobre todo cuando uno utiliza modalidades sincronizadas. Si yo permito que haya agua condensada en la tubuladora, en la rama inspiratoria del paciente, puede que el respirador lo tome como esfuerzo respiratorio del paciente y empiece a autociclar. Entonces eso hay que evitarlo y estar atento a la aparición. Y también evitar que el agua llegue a la vía aérea del paciente, porque no sé si alguna vez les pasó, pero también lo deteriora, y tenemos que estar muy atentos de esto. Y bueno, y el termómetro siempre colocarlo hacia arriba para que si hay condensación de agua no interfiera con la medición. Bueno, muchas gracias, y también reitero la invitación a Córdoba. Me he metido con la presión corroido-oncótica, y yo muestro, está en la literatura, que los bebés que nacen por cesárea, sin trabajo de parto, tienen presión corroido-oncótica igual o más baja que un prematuro de 29 semanas. Entonces, te hace falta el trabajo de parto para la transición, te hace falta. Así que, como neonatólogos, insistan para que los obstetras no indiquen cesáreas cuando no hay indicación. Que no hagan cesáreas selectivas. Encima, si las hacen en pretérminos tardíos, ingresan más, se mueren más, tienen más hipertensión pulmonar, por lo que mencionó. Es un mensaje para los obstetras, pero nosotros tenemos mucho que ver en tratar de condensarlos. Yo no voy a decir nada del espacio muerto aquí, pero anticipo que creo que mi conferencia viene luego, ¿no? A tratar porque esto tiene que ver con cómo se va formando la capacidad respiratoria y el espacio muerto. Acuérdense, el cuello de la jirafa. La otra pregunta, apnea. Estamos hablando de respiración
Como él sabe cuánto tarda en respirar, cómo no tarda, que se cuidado con la precaución de no usar cosas que aparecen así de golpe, que no están bien estudiadas. Te aclaro, Marcelo, por si no sabes, por eso sabes, pero el estudio que empieza Javier Kirpalani hace un tiempo, no lo pueden terminar, porque no pueden terminar 3 centímetros de agua. Entonces, esto es muy riesgoso. Lo hemos hablado, él dio una conferencia parcial en Sibena hace un tiempo, como dije ayer, y me puse esto porque se me ocurrió pensar viniendo, que menos lo piensan, menos es más. En muchas salud. Estos dos estudiantes, como no sabían, le dije, si van a la computadora, en vez de estar mandando tanto WhatsApp, y se ponen a buscar esto, y nosotros vamos a ir abajo, se trata de esto, hicieron un muy buen trabajo. Las enfermeras que cuidan a estos bebés, los médicos, pero además me acabo de enterar que para conseguir la droga esta, que yo no la fomento para todos los bebés con kilotoras, pero no importa, no me quiero meter mucho, a menos que pregunten, una doctora, no de ese hospital, empezó a buscarla en Dominicana que no aparecía. La leche ayudé yo, no importa, la fabrica Mill Johnson, está hecha para eso, para que no tenga mucha grasa y todo lo demás. Y nutrición parenteral. Entonces ahí funcionó la farmacia, enfermería, nutrición, radiología, cardiología, qué sé yo, puedo seguir, estudiante de medicina y una doctora que buscó por Dominicana, no lo encontraron en ningún lado este medicamento, y fue y lo pagó ella, y no es del hospital. Esto es trabajo en equipo. Y este bebé se está yendo hoy a la casa de alta, sin kilotórax. Esto es posible, de a un bebé por vez, con el esfuerzo de muchos. ¿Querés decir algo más del equipo? Porque vos mencionaste el equipo, y yo quiero insistir sobre el equipo. No, yo no puedo dedicar mucho. Y otro poco que no mencioné, no las podés volver para atrás después. En cambio, de menos, vos vas aumentando despacito, ¿sí? Menos y más. ¿Con qué reanimar? Con lo mínimo posible. Con lo mínimo posible. Entonces esto me lleva a la apnea, el bebé que no respira. La apnea del prematuro. La apnea del prematuro. ¿Se acuerdan lo que yo hoy hablé del tiempo inspiratorio, flujo? ¿En qué momento ocurre la apnea del prematuro? Me refiero al principio de la inspiración, se pone apneico, en la mitad de la inspiración, al final de la inspiración, al principio de la inspiración, durante la inspiración, ¿saben? Porque de nuevo esto es fisiología, todavía metido en fisiología. La apnea del prematuro ocurre en expiración. Y si ustedes, prolongan su expiración, o sea, deciden no volver a inspirar, aún a ustedes se les empieza a cambiar la capacidad de llegar a funcionar. El bebé con apnea, lo que hace, sobre todo cuando tiene reiteradas, es que se va quedando sin capacidad de llegar a funcionar, se desinfla, se quedó en apnea. O sea, el periodo expiratorio dura 15 segundos, 20 segundos, ¿sí? Pero la apnea no es apnea mala porque dura 20 segundos, esa es otra mentira. La apnea es mala si te da periodos de hipoxemia, ¿sí? Aunque dure 5 segundos. Y hay algunas apneas que duran 25 segundos y la frecuencia cardíaca sigue bien y la saturación también. Entonces, el problema no es la apnea, sino el impacto que tiene esta falta de respiración. Pero recuerden que sea en expiración, porque a veces la gente no lo pone en CPAP porque piensa esto, usa cafeína, que está muy bien, pero a veces lo que hace falta es CPAP, pero no porque solo va a mejorar la vía aérea, sino porque va a mantener la capacidad de llegar funcional aún en los periodos de apnea. Entonces, de nuevo, voy rapidito. Y acá viene la última, por eso quería ver si se ríen. ¿Ustedes saben lo que es la maniobra de Heimlich? ¿Quién sabe? Levanten la mano todos los que saben. No les voy a preguntar que me digan lo que es. No les voy a preguntar. Ahí prendieron un poquito más, muchas gracias. Ahora veo que se ríen. Muy bien, yo les voy a hacer un cuento. Un día estaba con Aldana en un restaurante. Y ustedes saben que Aldana estudia mucho, ¿no? ¿Saben o no? Sí. No se imaginan. Bueno, entonces Aldana empieza a hacer, ¿viste cómo tiene la voz? Eso fue ayer, tenía un pedazo de carne en el restaurante acá. Y yo le digo, date vuelta que te voy a hacer una maniobra de Heimlich. Me dice, no hay evidencia. Esto dice lo mismo un bebé con meconio, ¿qué evidencia? Si ella hace eso, no está acá hoy. Y Heimlich, que fue acusado por la Academia de Medicina Interna de Estados Unidos, no hay un estudio controlado. Y es la misma pavada que dicen los de la Academia Americana de Pediatría. ¿Hay evidencia que yo me tiro un avión de 10.000 metros de altura sin paracaídas, sobrevivo o me muero? ¿Hay evidencia? No, nunca vas a hacer un estudio controlado, aunque podríamos hablar, pero bueno, el asunto es que no haya evidencia quiere decir que no hay un estudio autorizado, pero hay evidencia que es evidente. Yo estoy acá sentado, ¿sí o no? ¿Estoy hablando, sí o no? ¿La penicilina cura el estreptococo?
Y no hay evidencia. Anda a decirle a una madre que no le da penicilina si tiene estreptococo. No hay evidencia, estudio autorizado no hay, no nos confundamos, ¿sí? Entonces, esto del meconio espeso, con un bebé que quede dañado o fallezca, si yo intenté limpiarle la vía aérea, igual que el caso de Aldana, con la maniobra de Heimlich, y le va mal, yo por lo menos duermo un poquito más tranquilo. Pero si yo le hago caso a gente que escribe esto, que ni debe saber intubar, este es el asunto, hay gente que no sabe intubar, entonces quiere que nos intuben los bebés. Pero así no se puede practicar medicina, y tampoco con los abogados. Lo digo por la enfermera que preguntó hoy y que vamos a hablar. Entonces con esto yo pienso que al bebé no vigoroso, con meconio espeso, hasta que haya evidencia que no es necesario, o sea, yo la pongo al revés. Mostrame a mí que no se daña a un bebé, porque los daños infrecuentes son difíciles de medir. Y además, como dijo Susi, a veces los datos ni los contamos. Entonces, nos acordamos que le fue bien sin intubar, pero al que se murió, capaz que me fui de vacaciones y no me enteré. Así que cuidado con estas cosas, que cambian prácticas, pero a veces dañan. Yo vengo diciendo hace un tiempo que muchas de las mentadas soluciones que han aparecido en estos últimos 12 o 15 años, con el WhatsApp, con esto, con aquello, son